Reddit pregunta: ¿cuál es la muestra más aterradora de inteligencia que has visto en alguien? Mi papá. Tiene tantos conocimientos raros y esotéricos que a veces me pregunto cómo y por qué sabe esas cosas. Un día, mientras platicábamos sobre un trabajo que tuvo antes de que yo naciera, de la nada empezó a explicar en detalle los procesos e ingredientes necesarios para hacer que el Anthrax fuera una arma en forma de polvo aerosolizado. Así como si nada. Conocí a una señora que trabajó prácticamente toda su vida contando pastillas en una farmacia. Una vez, vio un frasco de ibuprofeno que supuestamente tenía 100 pastillas, lo miró un segundo y dijo que se veía mal. Las volvió a contar y tenía 99. Una menos. Me voló la cabeza. Tuve que aprender alemán a nivel universitario en el ejército, en un curso de 9 meses. Empezamos 15 personas y solo nos graduamos 6. Fue muy difícil y yo apenas logré pasar. El mejor del grupo era un tipo blanco cualquiera de Indiana, que ya había pasado con las mejores calificaciones los cursos de español y portugués, en solo unas semanas. No solo hablaba ambos idiomas con fluidez total, sino que podía cambiar sin problema entre dialectos, como del español de República Dominicana al de España, o del portugués de Brasil al de Portugal. Como los cursos tenían una duración fija y ya tenían fecha para el siguiente, el Instituto de Idiomas de Defensa donde estudiábamos le siguió asignando idiomas. Se dio cuenta de eso y empezó a tomar las clases con más calma. A mitad del curso de alemán, entregó a los profesores un libro de ciencia ficción que había escrito, completamente en alemán. Después lo metieron a árabe y luego a farsi, que son cursos de año y medio cada uno. Así que, en los 9 meses en los que yo apenas aprendí alemán, que ya de por sí tenía un altísimo índice de reprobación, él dominó español, portugués, alemán, árabe y farsi, con dialectos, acentos y hasta escribió un par de libros. Cuando llegó, dijo que solo sabía algo de español por haber trabajado en construcción después de la prepa, y que le llamó la atención ser lingüista, pero que nunca había intentado aprender en serio. Fuera de eso, parecía una persona completamente normal. Nadie sabía que escribía libros, ya teníamos como 4 horas de tarea cada noche. Fue una locura. PD. Le pregunté su método de estudio. Me dijo que su forma favorita de aprender era traducir canciones que conocía en inglés al idioma nuevo. Pero no palabra por palabra, sino diciendo las cosas como lo diría un nativo. No tengo idea cómo descubrió eso, pero le funcionaba. Un políglota. Uno de mis mejores amigos en la universidad también lo era. Hoy trabaja en el sector político y en organizaciones sin fines de lucro, aprovechando su talento. En la universidad hablaba y escribía fluidamente 8 idiomas, y estaba aprendiendo otros 3. Su mente era mágica. Cuando le pregunté cómo aprendía un idioma nuevo, me dijo algo parecido al método de tu compañero. Escuchaba mucha radio, veía noticias, leía foros y se sumergía por completo en el idioma. Trataba cada lengua como un rompecabezas, y su objetivo era resolverlo entendiendo su estructura y lógica. Hasta hoy le tengo mucha admiración. Fue una de las personas más inteligentes, amables y poderosas que conocí. De mis humanos favoritos, sin duda. Tu historia me recordó cuánto lo extraño. Creo que le voy a mandar un mensaje. No es inquietante, pero mi profesor de álgebra en la prepa aparentemente tenía el libro de texto memorizado. Estábamos haciendo ejercicios en clase por nuestra cuenta y nos atoramos con un problema. Nos preguntó, ¿qué página y qué número de ejercicio? Luego procedió a escribir todo el problema en el pizarrón, sin abrir el libro ni una sola vez. Nos dejó con la boca abierta. Mi profesor de matemáticas era igual. Lo tuve en sus últimos 2 años de una carrera de 45 años. Llevaba enseñando tanto tiempo que ya no necesitaba planear clases. Nunca usaba notas, tenía todos los ejemplos en la cabeza. Era un excelente maestro y una gran persona. Una vez vi a mi primo, que tiene síndrome de Down, empezar a pegarle a las pelotas de golf como si fuera profesional. Había ido a algunos de mis torneos y a veces lo llevaba al campo porque le encantaba verme jugar y andar en el carrito de golf.
Un día empezó a jugar con uno de mis wedges y le ofrecí un par de pelotas. No es que las mandara a cientos de metros, era un wedge para tiros cortos, pero cada golpe era casi idéntico al anterior. Pegaba consistentemente a 80 yardas, todas dentro de un área de unos 5 metros. Desde entonces, he tratado de que le pegue más veces, pero ya no quiere. Fue de las cosas más inesperadas que he visto. Cuando estaba en la escuela de medicina, conocía de vista a un tipo que literalmente nunca iba a clases. Se saltaba todas las conferencias, laboratorios y tutorías. La noche antes de los exámenes finales del segundo año, estaba en mi casa, y me dijo que había pasado la última semana viendo todas las clases grabadas a velocidad 2x. El tipo quedó en el top 10 de 300 estudiantes en todos los exámenes. Y no era que solo se lo supiera de memoria, tenía un conocimiento funcional y aplicado mucho mejor que la mayoría que sí asistía. Siempre pensé que si realmente se esforzara, sería un monstruo, pero él estaba feliz simplemente relajándose. Yo también tuve un compañero así en la universidad. Muchos lo veían como un arrogante. Pero en realidad era tan inteligente que muchas cosas simplemente lo aburrían. Necesitaba estimulación constante. Yo me llevaba bien con él. Recuerdo dos cosas. Una, su habilidad absurda para el billar. Podía calcular ángulos imposibles con varios rebotes y tenía la precisión para ejecutar el tiro tal cual lo visualizaba. Y dos, una semana antes de los exámenes finales, confesó que solo había ido a unas 5 clases en todo el año y no había leído nada del material. Dijo algo como, supongo que ya va siendo hora de estudiar. Pasó toda la semana leyendo en su cuarto y terminó con una nota equivalente a sobresaliente. No tengo idea qué fue de él después. Conocí a un tipo que podía recordar todo lo que había leído en su vida, pero eso no era lo más inquietante. Lo realmente perturbador era cómo lo manejaba. No se lo decía a nadie. No le gustaba contarlo porque, según él, la gente lo convertía en un juego. ¿Cuál es la quinta palabra del segundo párrafo en la página 93 de tal libro? Así que prefería no decir nada, hasta que alguien lo hacía enojar, y ahí se transformaba. Era como una escena de juicio en una película. El 16 de enero de 2007 dijiste que viste a John y Jane coqueteando en la cafetería, y que cito, OMG John está engañando a Mary con Jane otra vez. Se metía a los mensajes antiguos y claro, ahí estaba exactamente lo que decía. Palabra por palabra. Era increíblemente inteligente pero también bastante cínico y deprimido. Perdimos contacto, así que no tengo idea de qué habrá sido de él. Hace unos 10 años trabajaba en un hospital psiquiátrico. Como era personal de apoyo, me movían entre las distintas unidades según la necesidad. Una semana me asignaron a la unidad de adolescentes. Ahí conocí a un niño de 12 años. Llamémosle Joe, que había sido trasladado desde otro centro residencial. En ese lugar anterior, Joe lideraba a un grupo de niños de entre 10 y 13 años que cometían actos muy graves contra niñas del centro. Joe conocía los horarios de los trabajadores, sabía quiénes eran estrictos y quiénes no, y organizaba las acciones de acuerdo a esa información. Fue el único paciente que realmente me hizo sentir temor, no solo por su inteligencia, sino por su total falta de empatía. Observándolo, me di cuenta de que hacía cosas pequeñas pero intencionales, como emitir sonidos que sabía que alteraban a otros niños. Además, era muy carismático con sus compañeros, y se ganaba fácilmente su confianza. En una revisión de su habitación, encontraron una colección de horarios del personal. Solo tenía 12 años, pero ya era increíblemente calculador. Siempre he sentido que, con el paso de los años, podría aparecer en alguna noticia importante. Era un claro ejemplo de una mente muy aguda usada de forma equivocada. Durante un tiempo, trabajé con la policía y conocí a alguien realmente brillante. Estaba con nosotros ganando experiencia en campo para postular a un ascenso. Anteriormente había trabajado en una unidad de investigaciones confidenciales. Lo llamaremos Dave. Un día patrullábamos una zona con alta incidencia de conflictos entre grupos, y hacíamos controles preventivos tras un incidente grave. Detuvimos a 2 hombres, y enseguida notamos que no tenían nada que ver con el caso. Conversamos un poco y parecía que todo había terminado. Pero Dave, muy cordial, le dice a uno de ellos,
creo que te conozco. El hombre le responde que no, que nunca ha tenido problemas con la policía. Dave lo observa con atención y dice, sí te conozco, déjame mirarte bien. El hombre se mostró relajado, aunque yo ya me sentía un poco incómodo. Dave, entonces dice, te creo, tú no has tenido problemas. Pero tu papá sí. Y de pronto le dice su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección anterior, el nombre y fecha de nacimiento de su madre, y también los datos de su padre. Dave le cuenta que hace 22 años estuvo en su casa cuando él era apenas un niño, porque sus padres habían discutido y su padre fue detenido por un pequeño incidente. No era un caso grave ni habitual, pero Dave lo reconoció después de más de 2 décadas, y recordó cada detalle. Fue impresionante. Después de eso entendí perfectamente por qué había estado en una unidad de alto nivel. Un verdadero genio. Gracias por ver el video. Si te sentiste identificado con alguna de estas respuestas, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¿Tú qué opinas sobre la pregunta de hoy? Nos encantaría leerte. No olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido como este y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.